¿cómo están? Mi nombre es Marisol y les doy la bienvenida aquí a su canal Baby Zapatucos a Crochet. Espero que este canal les sea de mucha utilidad y de mucho agrado. Si es así, pues los invito a darle like a este video para poder seguir subiendo contenidos como este. No olviden al final suscribirse y activar la campanita para que les avise de un nuevo videito. Así que pues sin más que decir, comenzamos. Hola chicas, ¿qué tal? Ya estoy aquí nuevamente con ustedes. Quiero agradecerles por estarnos acompañando nuevamente aquí en este nuevo videito, con este nuevo proyecto que traemos para ustedes. Bueno, primero que nada quiero darle las gracias a Dios por permitirme estar nuevamente acompañándolas, y quiero darles las gracias a todas ustedes y a todas estas personitas nuevas que se han estado suscribiendo aquí a su canal. De verdad yo les agradezco por sus likes, por sus vistas y por sus suscripciones. Ya saben que es gratis. Y pues bueno, sin más que decirles, pues les voy a comentar lo que hoy les traigo. Bueno, miren, primero que nada hoy les traigo este modelito, no sé si lo aprecien bien. Es un modelito en color gris amarillo. La verdad, como les dije en un video anterior, a mí me encanta el color amarillo. Y pues espero les guste, espero les agrade y lo puedan realizar. Si es así, pues ya saben, manita arriba, y vamos a la lista de materiales. Ok chicas, pues los materiales que vamos a ocupar en esta ocasión, ay discúlpenme, déjenme les acomodo la cámara. Para este modelito yo estoy utilizando este hilo que es de la marca Eulalie, es de 1 milímetro de grosor, y bueno, pues es algodón mercerizado. Este hilo les mide, como les digo, un poquito, no es cierto, 1 milímetro de grosor. Y pues este es el hilo que estoy ocupando, es en color amarillo y en color gris, ¿sale? En esta ocasión vamos a ocupar este hilo. Y pues también estoy ocupando mis tijeras, mi gancho del número 2, no sé si lo pueden apreciar ahí, mi gancho del número 2. También voy a ocupar silicón, mi reglita o su cinta métrica, separadores de puntos. Y bueno, para este modelo también estoy ocupando una plantita que yo realicé de foamy, ¿sale? Bueno, pues vamos a darle comienzo aquí al paso a paso de este modelito. Bueno chicas, para este modelito en talla 10 vamos a comenzar montando 22 cadenas. Yo ya tengo aquí mis 22 cadenas. Vamos a comenzar a trabajar en la tercera cadena un aumento de medio punto. Un aumento de medio punto son 2 puntos en un solo punto. Vamos a continuar haciendo 9 medios puntos y enseguida 9 puntos altos, ¿sale? Listo, ya tenemos nuestros 9 medios puntos y nuestros 9 puntos altos. En el punto último vamos a realizar 6 puntos altos. 3, 4, 5 y 6. Vamos a continuar del otro lado haciendo lo mismo que de este lado, que son 9 puntos altos y 9 medios puntos, empatándolos en cada espacio de cada punto. ¿Ok? Listo chicas, ya terminé mis 9 puntos altos y mis 9 medios puntos, y en el último punto vamos a realizar un aumento de medio punto. Vamos a cerrar en la segunda cadena, que es en la primera. En la segunda vamos a cerrar y vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a realizar 2 aumentos de punto alto en los siguientes 2 puntos.
continuación vamos a realizar 18 puntos altos hasta llegar al primer punto de los 6 puntos que realizamos. ¿Ok? Listo, ya tenemos nuestros 18 puntos altos. A continuación, en cada punto de los 6 puntos que realizamos en este lado, en este último punto, vamos a realizar un aumento en cada punto. En total deben de ser 6 aumentos. ¿Ok? Listo, mis chicas lindas, ya terminé mis 6 aumentos. Ahora vamos a realizar 18 puntos de este lado, tal cual realizamos los 18 de este lado. 18 puntos altos. ¿Ok? 18 puntos altos hasta terminar los 18 puntos altos. Listo, mis bellas, ya terminé de realizar mis 18 puntos altos y vamos a continuar realizando 2 aumentos de punto alto, 1 y 2. Y en este último puntito que está aquí vamos a realizar un punto alto. Ok, yo voy a cerrar, ustedes también lo pueden cerrar si ustedes gustan, en el primer punto de inicio de la vuelta y levanto una cadena. Voy a realizar un punto bajo en ese mismo punto donde cerré y voy a cerrar mi punto, voy a realizar un punto bajo. A continuación voy a realizar un aumento de punto bajo. ¿Sale? Ok, vamos a continuar realizando 10 puntos bajos y enseguida vamos a realizar 10 medios puntos. Ok, a ver, aquí tenemos 2, 4, 6, 7, 8, permítame que ya se hizo churrito, 9, 10, vamos a confirmar y son 2, 4, 6, 8, 9, nos falta 1 y 10 puntos bajos. Vamos a continuar con 10 medios puntos hasta llegar al primer punto del inicio de nuestros aumentos, ¿sale? 10 medios puntos. Listo, mis bellas, yo llegué aquí al primer punto de los aumentos y ahí vamos a realizar un aumento de medio punto. Vamos a continuar con 3 medios puntos, 2, 3. Vamos a realizar nuevamente un aumento de medio punto. Vamos a realizar otros 3 medios puntos, 1, 2, 3. Vamos a realizar un aumento más nuevamente y por último vamos a realizar 3 medios puntos y en el último punto vamos a realizar un aumento. Vamos a continuar haciendo 10 medios puntos y 10 puntos bajos, que fue lo mismo que realizamos de este lado. ¿Sale? Listo, chicas, ya terminé mis 10 medios puntos y mis 10 puntos bajos. Enseguida voy a realizar un aumento de punto bajo. Ay, discúlpenme que ando toda revuelta. Un aumento de punto bajo, en el siguiente un punto bajo y cierro en el punto de inicio de mi vuelta. ¿Listo? Ok, chicas, aquí vamos a realizar una cadena. Vamos a realizar 27 puntos bajos. ¿Sale? Vamos a hacer 27 puntos bajos contando ese punto de inicio. Vamos a continuar haciendo 27 puntos bajos hasta llegar acá de este lado. ¿Sale? Listo, mis chicas, ya tengo mis 27 puntos bajos. En el siguiente punto voy a realizar un aumento
aumento de punto bajo. Voy a continuar haciendo 8 puntos bajos. 5, 6, 7 y 8. Y en el siguiente punto voy a realizar también un aumento de punto bajo. Voy a continuar realizando por este costado 25 puntos bajos, ¿sale? Hasta llegar a uno antes del último. Listo, mis bellezas. Miren, yo ya terminé mis 25 puntos bajos de este lado. Y en este último punto voy a realizar un aumento. Van a decir, ¿por qué ese aumento? Pues para que me den los 27 puntos de este lado y los 27 puntos de este otro, ¿sale? Entonces ahí vamos a cortar nuestra hebra y vamos a cerrar nuestra suelita, ¿sale? Ok, chicas, yo ya tengo aquí mi suelita terminada, ya cerré mi suelita, si se fijan, le hice un cerrado invisible. Y bueno, en total voy a tener 67 puntos en esta suelita. Entonces, para el modelo que vamos a realizar, vamos a ocupar, bueno, yo en este modelo ocupo dos suelitas. Una gris, en color gris, y otra en color amarillo. ¿Sale? Vamos a necesitar en total para el par 4 suelitas. Yo aquí ya tengo mis otras suelitas. Y se acuerdan que yo les comenté que íbamos a necesitar una plantillita de foamy. Bueno, pues esta plantillita yo se la voy a pegar en lo que es la parte central de las dos suelas para que esta me dé un poquito de firmeza, ¿sale? Para que mi suelita no quede tan enclenque o tan aguada. Yo se la voy a pegar con silicón, le voy a poner mi silicón de un lado, la voy a centrar y enseguida voy a poner silicón del otro lado y también la voy a centrar y ahorita las vamos a unir, ¿sale? Listo, chicas, yo ya tengo aquí unidas las dos suelitas. Aquí en medio está el refuerzo que yo le pongo y ahora las vamos a unir. Yo estoy utilizando lo que es el hilo amarillo porque yo quiero que la suelita del color amarillo quede hacia arriba. Entonces vamos a unirlas. Vamos a empatar los puntos de las dos suelas. Vamos a meter nuestro hilo. Vamos a dejar un poquito de hebra. Y vamos a realizar en cada punto, empatando los puntos deslizados por toda la suela. ¿Vale? Así estamos uniendo nuestras dos suelitas. Ok. Y así vamos a cerrar nuestra suela uniéndola con el hilo, bueno, en el caso de ustedes a su elección, con puro punto deslizado por todo alrededor, empatando los puntos de la suela de adelante y de la suela de atrás, ¿sale? Para que ahorita nos quede este efecto, ahorita se los muestro, ¿ok? Listo, mis linduras, yo ya terminé de cerrar mi suelita, ya mi suelita ya quedó con este efecto, ¿sí lo ven? Yo, como les dije, pues yo quería elegir el color amarillo de la parte de arriba, por eso utilicé lo que es el color amarillo para cerrarla. Si ustedes quieren el color gris, pues pueden utilizar el color gris para continuar el alzado del zapato en color gris. Ok, bueno, pues ya vamos a terminar lo que es nuestra suelita. Vamos a cortar nuestra hebra. Yo aquí corté muchita, pero es un poquito menos. En el primer punto de inicio de nuestra suelita de cerrado, vamos a meter nuestro gancho por las dos hebras. Vamos a sacar por ahí nuestra hebra final. En el puntito que sale, que viene siendo el último punto que realizamos, vamos a atravesar nuestro gancho por en medio y por ahí vamos a hacer pasar nuestro hilo. ¿Listo? Ok, ese es el cerrado invisible para que tenga continuidad nuestro tejido, nuestro punto de agarre que viene siendo esta vuelta, ¿sale? Yo aquí realizo un nudito
y pierdo mis hebras por aquí. Meto mi gancho, saco mi gancho y donde están mis hebras y saco mis hebras, ¿ok? Doy el acomodo y corto mis hebritas. Aquí está, listo. Ya quedó mi suelita terminada para dar inicio al alzado del zapatito, ¿sale? Ok, para continuar con el alzado del zapatito vamos a introducir nuestro gancho en el punto del centro, ok, bueno, pero solamente tomando la hebra de adentro de lo que fue nuestro tejido final que hicimos, que fue el borde de la suelita. Vamos a tomar la hebra y ahí vamos a empezar a levantar nuestros primeros puntos. Voy a levantar un punto y en ese mismo punto voy a levantar otro punto bajo. Voy a continuar realizando puntos bajos por todo el contorno de la suelita, tomando solamente la hebra de adentro, ¿sale? Y a la par pues vamos a ir escondiendo nuestra hebra que tenemos de sobra aquí, ok. Bueno, toda la vuelta de puntos bajos tomando solamente la hebrita de aquí adentro, ¿sale? Ok, chicas, vamos a darle inicio a lo que es el alzado de nuestro zapatito, ¿sale? Yo aquí ya tengo marcada mi suelita con mis separadores de puntos. Ok, tomé el punto del centro de la suelita y ese punto no lo voy a contar para nada. Entonces voy a contar 19 puntos de distancia y en el punto número 20 lo voy a marcar, ¿sale? Contando ese punto voy a contar 28 puntos más, que son los puntos de la puntera, y en el punto número 28 voy a marcar. Y del punto que sigue voy a contar nuevamente 19 puntos hasta llegar a este punto, a un lado de este punto. O sea, hasta aquí son 19 puntos. Recuerden que no lo vamos a contar. Ok, entonces son 19 puntos de cada lado y 28 puntos de lo que es la parte de la chinela. ¿Sale? Ok, para comenzar con la parte de la punta de nuestro zapatito, vamos a tomar el punto donde teníamos marcado y vamos a ingresar nuestro hilo a elección, en mi caso el hilo gris, y ahí voy a realizar un primer punto. En ese mismo punto otro punto bajo. Voy a continuar realizando mis 28 puntos bajos que yo separé de la punta hasta llegar a mi marcador. Ok, hasta este punto vamos a contar 28 puntos bajos, ¿sale? Listo, ya tengo aquí terminados mis 28 puntos de lo que es la parte de enfrente de la puntera. Vamos a levantar una cadena, vamos a girar y vamos a continuar tejiendo nuevamente 28 puntos por la parte de adentro de nuestro alzado, ¿vale? Vamos a terminar con 28 puntos nuevamente hasta llegar al último punto. Listo, chicas, ya terminé mis 28 puntos de regreso y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar dos cadenas y en ese mismo punto vamos a realizar un medio punto alto. Vamos a tomar una cadena y nos vamos a brincar ese punto y en el siguiente vamos a realizar otro medio punto alto. Nuevamente en el siguiente otro medio punto. Vamos a realizar una cadena y vamos a realizar nuevamente dos medios puntos, ¿sale? Vamos a continuar con esta secuencia de dos medios puntos y una cadena hasta llegar a 3 puntos antes del final, ¿sale? Listo, ya terminé mi secuencia de dos medios puntos y una cadena y vamos a seguir. En estos 3 puntos pues va a ser una cadena y de igual manera vamos a terminar con dos medios puntos, ¿sale?
Aquí voy a cambiar mi hilo. Yo ya corté mi hebra de mi hilo gris. Aquí voy a cambiar de color. Voy a meter mi hilo amarillo. Voy a apretar un poquito el gris. Voy a hacer una cadena, voy a girar y voy a continuar haciendo puntos bajos por todo alrededor de la vuelta en color amarillo. ¿Sale? Aquí no se deja, pero aquí le vamos a continuar así. Ok, vamos a continuar haciendo medios puntos por toda la vuelta. Ahora en color amarillo. Ay, Dios. ¿Listo? Sale, pues entonces tenemos que tener de igual manera 28 medios puntos. Digo, puntos bajos, perdón. Listo, mis chicas, ya terminé mis 28 puntos en color amarillo, que es el color a mi elección. Ya, ahora sí que ustedes eligen el color del cual ustedes están trabajando. Y ya terminé mis 28 puntos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a levantar 3 cadenas. ¿No es cierto? Vamos a hacer 4 cadenas de inicio. Vamos a tomar el hilo, nos vamos a brincar el primer punto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Vamos a hacer otro punto alto, pero nos vamos a brincar el siguiente punto. Vamos a hacer otro punto alto. Vamos a brincarnos este punto y en el siguiente nuevamente otro punto alto. ¿Sale? Perdón. Vamos a continuar haciendo esta secuencia brincándonos un punto y en el siguiente un punto alto hasta llegar al final. ¿Sale? Nos brincamos un punto y en el siguiente un punto alto. Esa secuencia la vamos a seguir haciendo hasta llegar al final. Listo, chicas, ya terminé de hacer mi secuencia. Vamos a continuar haciendo lo siguiente en la siguiente vuelta. Vamos a levantar una cadena, vamos a girar nuestro tejido y vamos a realizar un punto bajo en cada punto de esta vuelta por la parte de adentro. ¿Sale? Vamos a continuar realizando puntos bajos hasta llegar al final. ¿Ok? Listo, chicas, ya llegamos a las 4 cadenas de inicio de nuestra vuelta anterior y vamos a hacer un punto bajo en la última cadena de las 4 cadenas que hicimos de la vuelta anterior. Nuevamente vamos a levantar 4 cadenas, vamos a girar 4, perdón. Vamos a girar y vamos a hacer lo mismo que en esta vuelta. Nos vamos a brincar un punto y en el siguiente vamos a realizar un punto bajo. Nos brincamos uno y en el siguiente un punto bajo. Estas son disminuciones. Vamos a brincarnos uno y en el siguiente un punto bajo. ¿Sale? Listo, chicas, ya llegamos al final de esta vuelta y vamos a hacer a continuación esto. Ya nada más nos queda un punto, entonces vamos a realizar este punto en la última cadena de nuestra vuelta anterior. Ahí vamos a realizar nuestro punto alto. ¿Ok? Vamos a girar, vamos a levantar una cadena y vamos a girar nuestro tejido y vamos a hacer punto bajo por toda nuestra vuelta nuevamente hasta llegar al final, hasta acá. ¿Sale? Ok, ya terminamos de hacer nuestra vuelta de punto bajo por la parte de dentro y el último punto lo vamos a realizar también en la última cadena, que fue la cuarta de nuestra vuelta anterior. Ahí vamos a realizar nuestro último punto bajo. Ok, vamos a levantar 2 cadenas y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a brincar el primer punto y en el siguiente vamos a meter nuestro hilo, y a sacar nuestra hilaza. La vamos a mantener. Vamos a agarrar nuevamente hilo, nos vamos a brincar un punto y en el siguiente vamos a tomar nuevamente hilo y lo vamos a mantener.
Nuevamente agarramos hilo, nos brincamos ese punto y en el siguiente metemos nuestro gancho, tomamos hilo y lo vamos a mantener. Tomamos hilo, nos brincamos este punto y en el siguiente tomamos hilo y lo mantenemos. Vamos a nuevamente a tomar hilo y en este último punto nuevamente vamos a introducir nuestro gancho, sacamos nuestra hilaza y lo mantenemos. Aquí tenemos ya nuestras hebras finales y vamos a cerrar con nuestro hilo, haciéndolo pasar por todas nuestras hebras. Ok, vamos a hacer una cadena de sujeción. Yo realizo 2 para que quede bien apretadito y vamos a apretar aquí nuestro tejido y aquí le damos terminado a la punta de nuestro zapatito. Ok, vamos a cortar nuestro hilo y ahorita les digo que sigue. Listo, chicas, yo ya corté mi hilo, así es como está quedando la parte de enfrente de nuestro zapatito, que viene siendo esto. Entonces vamos a lo que sigue. Voy a tomar mi hilo en color amarillo nuevamente y en el punto anterior al que iniciamos vamos a meter ahí nuestro hilo, vamos a hacer un punto bajo y vamos a realizar puntos bajos por todo el contorno de nuestra chinela. Vamos a realizar 3 puntos bajos en la zona gris, 15 puntos bajos en la parte amarilla y nuevamente 3 puntos bajos hasta terminar en el último punto del gris. ¿Sale? Entonces en total serían 21 puntos. Listo, chicas, aquí ya terminé mis 21 puntos. Ahora vamos a terminar aquí, vamos a finalizar aquí con un punto deslizado. ¿Sale? Voy a dejar un poquito de hebra, la voy a cortar, voy a meter mi hilo por ese mismo punto para sacarlo por el otro lado. ¿Sale? Y aquí voy a rematar, voy a hacer un nudito con mi hilo de sobra y aquí remato mi puntito final. Okay, yo ya tengo aquí mis puntos, son mis 3 puntos de este lado, 15 puntos en la parte de amarillo y mis 3 puntos hasta aquí del lado gris. ¿Sale? Vamos a lo que sigue. Ok, chicas, miren, así nos está quedando nuestra chinela de lo que es nuestro zapatito. Ahorita vamos a pausar lo que es la parte de la chinela y vamos a comenzar con lo que es la parte del talón. Vamos a separar 5 puntos de cada lado. Vamos a dejar 4 puntos libres y en el quinto lo vamos a marcar. Es ahí donde vamos a comenzar nuestro primer punto. Ok, vamos a comenzar a tejer lo que es la parte de nuestro talón. Vamos a levantar 3 cadenas y vamos a comenzar a realizar puntos altos por todo alrededor de lo que es la parte del talón hasta llegar hacia el otro lado donde nosotros tenemos nuestros 5 puntos separados. Este marcador que tengo yo aquí en el talón es el marcador que ya teníamos al inicio. Ese punto también lo vamos a tejer. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar del punto donde tenemos nuestro marcador, que es el quinto punto. Miren, dejamos 1, 2, 3, 4 libres y en el quinto vamos a comenzar a tejer. Y ahí vamos a continuar tejiendo puntos altos hasta llegar al punto que tenemos marcado de este lado. ¿Sale? Listo, mis linduras, miren, yo ya llegué aquí a lo que es la parte donde tengo mi marcador. Voy a quitar mi marcador y ahí voy a hacer un punto alto. Voy a continuar tejiendo la siguiente vuelta de igual manera. Voy a levantar 3 cadenas.
Voy a girar y voy a continuar realizando puntos altos. Listo, terminamos aquí nuestra segunda vuelta de puntos altos y en la tercera vuelta vamos a levantar 3 puntos nuevamente y vamos a realizar 11 puntos altos y contando este serían 12 puntos altos. Entonces vamos a realizarlos contando el primer punto o las 3 cadenas, van a ser 12 puntos altos. ¿Sale? Listo, ya tengo mis 12 puntos altos contando mis 3 cadenas. Aquí vamos a realizar 3 disminuciones en lo que son los siguientes 6 puntos. Vamos a realizar nuestra primera disminución. Introducimos nuestro gancho y hacemos solamente una sacada. Nuevamente tomamos hilo, introducimos nuestro gancho y realizamos una sacada. Y enseguida vamos a terminar sacando las 3 hilazas de nuestros 2 puntos. ¿Sale? Esa es una disminución. Nuevamente hacemos otra disminución, hacemos una sacada y en el siguiente punto hacemos lo mismo. ¿Sale? Tenemos nuestras 3 cadenitas y cerramos nuestras 3 cadenas. En el tercer punto pues vamos a hacer la tercera disminución, perdón, de igual manera. Y vamos a continuar tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final. ¿Sale? Listo, terminamos nuestros puntos del final. En total, perdón, hicimos 11 puntos. Nuevamente vamos a levantar 3 cadenas, vamos a girar y vamos a realizar nuevamente 11 puntos. Contando esa cadena, perdón, van a ser 12 puntos. Listo, chicas, terminamos nuestros 12 puntos y vamos a realizar una disminución en medio de nuestras 3 disminuciones anteriores. Vamos a realizar, ya saben, hacemos un punto y no lo cerramos y hacemos el otro punto y no lo cerramos y al final cerramos las 3 cadenitas. ¿Sale? Vamos a continuar tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final. ¿Sale? Listo, chicas, ya tenemos aquí terminados nuestros puntos para terminar la vuelta. En total fueron 12 puntos los que realizamos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Déjenles comento. Estas disminuciones son para formar lo que es la parte de nuestro taloncito, del zapatito o guarachito. ¿Sale? Vamos a levantar 3 cadenas y vamos a continuar tejiendo 2 vueltas más con la misma cantidad de puntos, punto sobre punto, perdón. ¿Sale? Entonces van a ser 2 vueltas más. Listo, chicas, así terminamos lo que es la parte de nuestro talón. Ahorita vamos a cortar nuestro hilo. ¿Sale? Vamos a realizar lo que es la parte del detalle de lo que es nuestro taloncito para que no se vea así tan mordidito. ¿Sale? Ok, para comenzar con lo que es el detalle de lo que es el taloncito, vamos a hacer punto bajo por alrededor. Vamos a meter nuestro gancho aquí donde iniciamos el punto. Vamos a sacar nuestro hilo y vamos a cerrar. Vamos a realizar puntos bajos por lo que es la parte de la altura de nuestro talón. Vamos a realizar punto bajo solamente por los puntos que están aquí en un costado. ¿Sale? Aquí voy a tomar lo que es la parte de la cadenita. Perdón, aquí tomé lo que es el hoyito. Entonces vamos a hacer, tomando la cadenita, puntos bajos. ¿Sale? Para que no se nos jale, por eso lo acomodé. Entonces vamos a realizar puntos bajos hasta aquí. ¿Ok?
Listo, mis chicas, yo ya tengo terminados mis puntos bajos de este costado. Entonces, llegando a lo que es este punto, vamos a comenzar a realizar por todo el contorno de la parte de arriba de nuestro talón punto deslizado. Y al mismo tiempo pues ir escondiendo las hebras que tenemos ahí sueltas, ¿sale? Entonces vamos a realizar punto deslizado por el contorno hasta llegar aquí. Y de este lado nuevamente vamos a realizar punto bajo, ¿ok? Vamos a continuar. Listo, chicas, ya terminamos de realizar lo que es el detallado de nuestro talón. Yo ya le hice sus puntos bajos en lo que es la altura de nuestro talón, punto deslizado por el contorno y del otro lado punto bajo. Cerramos y escondemos las hebras, ¿sale? Aquí voy a comenzar a realizar lo que son las tiras de lo que es el broche o las tiras de agarre del zapatito, ¿sale? Entonces, bueno, miren, yo ya tengo aquí marcados del punto, del último punto, del primer punto que realizamos, que es este. Vamos a contar 5 puntos y marcamos 1, 2, 3, 4, 5. Marcamos en el número 5. Del otro lado va a ser igual. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vamos a marcar nuestros puntos y vamos a continuar con las correitas. Listo, chicas, ya introducimos nuestro hilo en el punto que habíamos marcado, que es en el número 5, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar 2 cadenas y en ese mismo punto vamos a hacer un medio punto alto. Ok, vamos a continuar con otros 2 medios puntos altos y 2. En total tenemos 3 medios puntos y vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Estamos tomando 6 puntos de lo que es la parte de nuestra chinela o punta y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cadena y vamos a girar y vamos a realizar nuevamente lo mismo, 3 puntos bajos y vamos a hacer 3 medios puntos. 2 y 3. Vamos a hacer nuestra tercera vuelta. Vamos a levantar 2 cadenas de este lado. Si se fijan, nuestro tejido está quedando sesgado, así, de bajadita. Ok, esto lo estamos haciendo para que nuestras correas caigan hacia el lado izquierdo. Vaya del otro lado, vamos a hacer lo mismo, pero comenzando de este lado para que caigan de este lado. ¿Sale? Entonces vamos a hacer otra vuelta igual, 3 medios puntos y 3 puntos bajos. Ok, chicas, miren, yo les dije 3 vueltas, pero van a ser 4 vueltas así de bajadita. ¿Sale? Es 1, 2, 3, 4. A continuación vamos a comenzar a tejer puro punto bajo sobre las siguientes vueltas. En total, contando las vueltas de bajada o las primeras 4 vueltas, tenemos que tener 18 vueltas de este lado de la correa. ¿Por qué de este lado? Porque vamos a realizar la parte del broche, la correa del broche debe de ir un poquito más larga. Entonces, del lado de donde no va el broche, la vamos a hacer de 18 vueltas. ¿Sale? Como este broche viene siendo esta correa, obviamente la del piecito de hecho es un poquito más larga, entonces esta va a ser más corta porque en este piecito vamos a realizar el broche del lado izquierdo. Espero me hayan entendido, ahorita les voy a ir diciendo cómo. ¿Sale? Vamos a tener 18 vueltas en total contando las 4 vueltas que hicimos.
Muy bien, chicas, ya terminamos aquí lo que es la primer correa de nuestro zapatito. Yo aquí ya corté mi hebra, ahora vamos a continuar haciendo la segunda correa. Esta correa es la que va a ser la del broche en este caso. En esta hicimos 18 vueltas y en esta vamos a hacer 22. Vamos a dejar 3 puntos de separación del centro, ¿sale? Y en el cuarto vamos a meter nuestro gancho. Ahí vamos a sacar nuestro hilo y prácticamente vamos a realizar lo mismo que en la otra correa, pero aquí va a ser viceversa. Vamos a empezar con un punto, en ese mismo punto bajo, perdón, vamos a realizar otro punto bajo. Vamos a realizar otros 2 puntos bajos más para que sean 3. En los siguientes vamos a realizar 3 puntos medios. Sale 1, 2, bueno, ya me hizo favor de caerse solo. Y 3. Ok, entonces si se fijan es prácticamente lo mismo, pero va a ser al contrario. Aquí comenzamos con punto medio y terminamos con punto bajo, y aquí es viceversa, punto bajo y punto medio. Entonces aquí vamos a continuar haciendo lo mismo. Vamos a hacer una cadena, levantamos 2 cadenas, bueno, en este caso va a ser una porque ya hicimos una, y vamos a hacer nuevamente 3 puntos medios y 3 puntos bajos, ¿sale? Vamos a hacer las mismas vueltas, van a ser 4 en total, así que vamos a realizar otras 2 para que sean 4 y vamos a continuar tejiendo después de las 4 punto bajo. Ahorita que terminen las 4 les muestro. Listo, ya tengo aquí terminadas mis 4 vueltas, que son las vueltas de inicio. 1, 2, 3, 4. Ok, entonces vamos a continuar haciendo punto bajo por 18 vueltas más, para que en total sean 22 vueltas en esta correa, como les mencioné, ¿sale? Entonces 18 vueltas más de punto bajo. Listo, chicas, pues aquí ya terminé lo que es la segunda correa del zapatito. Si se fijan, pues es una más chica que la otra, obviamente, como les dije. Lo que vamos a hacer ahorita, pues ya va a ser el detalle, va a ser, vamos a coser la correa más cortita, va a ir del lado donde no va a ir el broche y la vamos a cruzar de esta manera. En mi caso, pues yo estoy haciendo el zapatito izquierdo y si se fijan, pues la correa va a ir del lado derecho, ¿ok? Entonces va a ser esto, lo vamos a coser aquí, vamos a tomar una altura aproximada de 4 líneas, de 4 vueltas, y lo vamos a coser, ¿ok? Escondiendo nuestras hebras. Y para la correa de nuestro broche, la vamos a pasar por debajo del zapatito, perdón, de la correa que cosimos, y a esta le vamos a pegar nuestro velcro, que ya tenemos aquí ya preparado nuestro velcro. Le vamos a pegar el velcro del lado que corresponde y pues le vamos a poner su decoración. En esta ocasión yo decidí hacer esta decoración, que es una decoración muy sencilla en un moñito con una perlita, y pues es la que le va a dar la vista aquí en el brochecito. Ok, bueno, pues vamos a detallar nuestro zapatito, ya nuestras correas, y ahorita vamos a ver el final. Bueno, mis chicas bellas, nosotros aquí ya terminamos nuestro zapatito, nuestro modelito. Ya le dimos todo el acabado que necesitaba, que era pues cortar hebras, coser lo que es la correa del zapatito del lado izquierdo, hacerle ponerle su decoración, perdón, su pegote, y pues acomodarlo, amoldarlo. ¿Sale? Espero que les haya gustado este modelito. La verdad es un modelo muy fresco, se me hace que es un modelo muy cómodo. De hecho, les voy a dejar por ahí unas fotitos en otros colores que he realizado.
me lo han pedido mucho y a mí se me hace un zapatito muy casual, muy para todo momento. Espero que les haya gustado, espero que este modelo haya sido de su agrado. De todo corazón les agradezco por habernos acompañado en este video. Si les gustó el videito, pues ya saben, denle like y compartan, suscríbanse, ya saben que es gratis. Espero que nos podamos ver en un nuevo video y pues no me queda más que darle las gracias y despedirme de ustedes. Dios me las bendiga, cuídense mucho y nos estaremos viendo por ahí pronto. ¿Sale? Chao.